Supercrack Estrella presenta. Fulcanelli es probablemente el último gran alquimista. Su existencia se rastrea temporalmente en pleno siglo XX, aunque de su identidad, que es todo un misterio, se han elaborado múltiples teorías, en las que algunos autores incluso lo relacionan con el mítico y eterno conde de Saint-Germain. Su obra solo fue puesta en manos de su discípulo y albacea Eugène Canceliet, quien señalaba que las veces que se comunicó con su maestro fueron siempre situaciones imprevistas y surreales organizadas por Fulcanelli. Una de sus principales obras fue El misterio de las catedrales, escrita en 1922 y publicada en París en 1926. En este tratado Fulcanelli plantea que así como las pirámides de Egipto tienen una serie de conocimientos ocultos con base en la arquitectura e ingeniería de su construcción, lo mismo pasaba con las catedrales góticas del medioevo. Según él, las catedrales no son solo una gloria del cristianismo, sino que también son libros de pensamientos de nuestros antepasados en lo filosófico, religioso y lo social. Las catedrales, como todo santuario, poseen un origen hospitalario para todas las desgracias humanas. El piadoso busca en sus muros una esperanza a sus problemas, pero también estas son obras en las que algunos adeptos buscaron la educación e iniciación espiritual. Transmutar la materia, en los tiempos de los avances tecnológicos, la física cuántica y las aspiraciones interplanetarias, suena a patrañas. Pero no siempre ha sido así. Entre el misticismo, la religión y la ciencia, la sabiduría y el conocimiento han encontrado un camino transitable, acorde a las aspiraciones inventivas del ser humano a lo largo y ancho de los siglos. Ese conjunto de conocimientos incluso fue inspiración de grandes obras del psicoanálisis, como la de Jung. Pero cuando se habla de las construcciones, es preciso hablar de Fulcanelli, pues estos principios residen en torno del material de construcción por excelencia, el primario, la piedra. En la historia se han erigido muchas estructuras milenarias que han sobrevivido a catástrofes naturales y humanas. Entonces era necesario dejar este saber hermético en las catedrales, ya que ni los libros pueden sobrevivir al paso del tiempo, solo la piedra perdurará con su saber terrible pero majestuoso. El asombroso personaje de Fulcanelli. Nadie sabe quién es el alquimista Fulcanelli, pero hay pruebas de que este hombre existe y es inmortal. Hace como un mes realicé un video que decía: NASA sabe dónde está el infierno está en el sol, hay un tipo de vida en el sol desconocida. Muchos se llevaron las manos a la cabeza con este video, ¿cómo puedes decir una cosa así? En el sol con la temperatura que hay, nada puede sobrevivir, ni el metal más duro sería nada más que polvo ante el sol. Pero este misterioso personaje llamado Fulcanelli dijo en una ocasión, el sol es un astro frío y que sus rayos son oscuros. Nada parece más paradójico ni más contrario a la apariencia y, sin embargo, nada es más verdadero. Algunos instantes de reflexión serena permiten convencerse de ello. De hecho, si el sol fuera una especie de globo de fuego, como se nos enseña en la escuela, bastaría acercarse por poco que fuera para experimentar el efecto de un calor creciente. Y lo que sucede es justo lo contrario, pues las altas montañas permanecen coronadas de nieve pese a los ardores del verano. En las regiones elevadas de la atmósfera, cuando el astro rey pasa por el cenit, el globo de los aeróstatos se cubre de escarcha y sus ateridos pasajeros padecen un frío muy intenso. Así, la experiencia demuestra que la temperatura desciende a medida que aumenta la altura. La misma luz se nos hace sensible cuando nos encontramos situados en el campo de su irradiación. En cuanto nos situamos fuera del haz radiante, su acción cesa para nuestros ojos. Es un fenómeno bien conocido por un observador o accidentado que contempla el cielo desde el fondo de un pozo al mediodía ve, sin embargo, el firmamento nocturno y constelado. Esta afirmación ha hecho que se pueda dudar de que fuese un científico. Fulcanelli es el seudónimo de un autor desconocido de libros de alquimia del siglo XX. Se han lanzado diversas especulaciones sobre la personalidad o grupo que se oculta bajo el seudónimo. Es mucho lo que se ha escrito sobre la vida de este personaje, pero la mayor parte de sus biografías están basadas en testimonios inciertos, pues al parecer ocultaba expresamente toda información sobre su persona, propiciando la circulación de infinidad de rumores. Algunos han especulado sobre su posible nacimiento en 1877 en Villers-le-Bel, Francia, y su muerte en la pobreza en París el año 1932. Fulcanelli se movió hasta los años 20 del siglo pasado por Francia y ocasionalmente por España, País Vasco, Sevilla y Barcelona.
Para algunos era un personaje de vasta erudición con importantes contactos y relaciones con círculos selectos e influyentes, como Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, arquitecto y restaurador de catedrales góticas francesas, con quien compartió su admiración y estudio por el arte gótico, lo que le permitió interpretar con éxito el papel que la alquimia juega en las esculturas que adornan estas construcciones, muy especialmente las impresionantes representaciones en las gigantescas catedrales góticas, relieves, portadas, esculturas, suelo, vidrieras. La identidad de Fulcanelli está por dilucidar. Incluso podría ser un seudónimo de un colectivo de alquimistas. El nombre de Fulcanelli parece estar relacionado mediante la cábala fonética con Vulcano Helios o bien con Vulcano Ele. Jacques Vergier menciona en su libro El retorno de los brujos que Fulcanelli y otro alquimista se dedicaron a visitar a los más conocidos físicos nucleares entre las dos guerras mundiales. Ambos describieron somera pero muy gráficamente en qué consistía un reactor nuclear y advirtieron de los peligros de las sustancias subproductos de las reacciones. Esto pasó sin mayores atenciones respecto de los científicos hasta que Fermi logró la primera reacción en cadena. Alguno de los visitados recordó, entonces, la conversación mantenida con alguno de los dos supuestos alquimistas y comunicó la historia a los servicios de inteligencia correspondientes. Inmediatamente los servicios aliados comenzaron la búsqueda de ambos personajes. Fulcanelli fue imposible de encontrar, mientras que la otra persona resultó fusilada en el norte de África por ser colaboradora de los alemanes. Es muy difícil hallar pruebas de tales cosas, más allá del texto del libro antecitado. Jacques Vergier fue ayudante del físico francés Louis de Broglie y formó parte de la inteligencia de los aliados. Si esto es cierto, es improbable que Fulcanelli fuera un científico conocido, pues hubiera sido reconocido por algún colega. A partir de la búsqueda de estos dos personajes y del comienzo de la carrera hacia la construcción de una bomba nuclear, los servicios de inteligencia compraron cualquier libro de alquimia que se pusiera a su alcance. No hay comprobación oficial a nivel público de estos relatos, pero tampoco ninguna desmentida conocida. Por otra parte, en el capítulo Química y Filosofía de su libro Las Moradas Filosofales, Fulcanelli escribe: los viejos alquimistas, que poseían de fuente tradicional más conocimientos de los que estamos dispuestos a reconocerles, aseguraban que el Sol es un astro frío y que sus rayos son oscuros. En 1926 fue publicado el libro El misterio de las catedrales, que hacía un recorrido del arte gótico en Francia y que proponía realizar una demostración curiosa, ya que, según él, los maestros alquimistas de la Edad Media habrían dejado testimonio de su ciencia en la arquitectura de los principales edificios religiosos del país. El libro estaba firmado por Fulcanelli. ¿Quién era este hombre extraño que parecía conocer los secretos de la energía nuclear 8 años antes de Hiroshima? Seudónimo de un desconocido, Fulcanelli es ciertamente el más famoso y el más misterioso de los alquimistas del siglo XX. Su leyenda comenzó en 1920. En los reducidos círculos de los esotéricos, se lo considera como un gran maestro que aún estaría viviendo y prosiguiendo sus trabajos en París. Este rumor fue difundido por dos hombres, un joven de unos 20 años, Eugenio Cancelliet, y su amigo pintor y ocultista Juan Julián Champagne. Ambos amigos hicieron correr el rumor de que el maestro Fulcanelli era un aristócrata de cierta edad, rico, distinguido y muy culto, un genio que estaría a punto de descubrir la piedra filosofal y el elixir que prolongaría la vida. Pero el hombre permanecía invisible, no asistía a ninguna reunión de los esotéricos, y Champagne y Cancelliet eran los únicos que se reunían con él. Fulcanelli descifra un emblema. En Las Moradas Filosofales, escrito en 1929, Fulcanelli describió así una composición pintada sobre una chimenea del castillo de Dampierre. En conjunto, esta composición se presenta como un paradigma de la ciencia hermética. El dogo y el dragón ocupan el lugar de dos principios materiales reunidos y retenidos por el oro de los sabios, de acuerdo con la proporción requerida y el equilibrio natural según lo que nos muestra la imagen de la balanza. La mano representa al artesano, firme para manejar el espada, jeroglífico del fuego que penetra, mortifica y cambia las propiedades de las cosas, prudente en la repartición de las materias de acuerdo con las reglas filosóficas de los pesos y las medidas. En cuanto a los rollos de monedas de oro, estos indican claramente la naturaleza del resultado final y uno de los objetivos de la obra, tan expresivos como estas son los pequeños medallones, de los cuales uno representa a la naturaleza, la que debe servir siempre de guía y de mentora al artista, mientras que el otro señala que el sabio autor de estos variados símbolos pertenecía a los rosacruces. La flor de lis heráldica corresponde, en efecto, a la rosa hermética.
Junto a la cruz sirve, como la rosa, de insignia y de blasón al caballero y discípulo que había por gracia divina encontrado la piedra filosofal. El dragón representa a Satanás, el ángel caído que permanece en el antimundo desde donde controla nuestro mundo terrenal. Dos libros insoslayables. Las fanfarronadas de los dos hombres convencían a muy poca gente cuando, en el otoño de 1926, apareció la prueba de la existencia del maestro. Un libro notable, titulado El misterio de las catedrales, publicado en una lujosa edición de 300 ejemplares. El prefacio estaba escrito por Cancelliet, y el libro tenía 36 ilustraciones de Champagne. El texto aparecía firmado por Fulcanelli. El autor arrastraba a sus lectores a una serie de interpretaciones esotéricas de algunos monumentos muy conocidos, ya que se trataba de catedrales góticas, dando pruebas de una erudición sorprendente y de un perfecto conocimiento, tanto de la historia del arte como de los símbolos esotéricos. Descubre en los edificios cristianos supuestos códigos con los secretos de los alquimistas. Por ejemplo, señala que en el pórtico de la Catedral de Nuestra Señora de París una estatua de la Virgen lleva unos medallones que representan los 7 planetas asociados a los 7 metales utilizados por los alquimistas: el Sol, oro, Mercurio, Saturno, plomo, Venus, cobre, a Luna, plata, Marte, fierro, y Júpiter, estaño. Según él, las claves de la transmutación, es decir, la operación de alquimia que consistía en transformar los metales en oro, se encontraban disimuladas en el pórtico de tal modo que solo los iniciados podrían descubrirlas. En 1929 apareció el segundo libro de Fulcanelli titulado Las moradas filosofales, que pasaba a los castillos medievales y viviendas centenarias por el mismo cedazo interpretativo. La arquitectura, las formas, las proporciones, los vitrales, las esculturas, todo era analizado por un Fulcanelli librado a una fascinante demostración. Aunque se podía o no seguirlo en sus lucubraciones, había que reconocer que la obra era magistral y que su autor era un hombre con una cultura poco común. ¿Quién era Fulcanelli? Aunque admirado y buscado por todos los esotéricos de París, Fulcanelli no aparecía por ninguna parte. Algunos sugerían que tal vez Cancelliet o Champagne se escondían tras este seudónimo. Pero Cancelliet parecía bastante joven y sus obras no poseían la facultad de análisis ni la visión global de Fulcanelli. Champagne parecía ser un candidato más plausible, ya que tenía más edad y más experiencia, y su trabajo como artista pudo haberlo llevado a visitar todas las catedrales, castillos y otros monumentos nombrados. Pero su carácter no correspondía a la imagen que todos se habían hecho del autor de El misterio de las catedrales. Champagne era más bien un juerguista fanfarrón y alcohólico, no un sabio. Se pensó en varios ocultistas famosos, como Pedro Dujols, Auriger, Faugerons, el Dr. Jaubert, Jolive Castelot, pero frente a cada nombre aparecía la misma objeción: estos hombres habían escrito otras obras y ninguna tenía el poder de las de Fulcanelli. Se pensó, por fin, que podría ser Rosny el Viejo, autor de La Guerra del Fuego y de otras novelas de ciencia ficción, ya que era el único cuyo estilo como escritor tenía suficiente fuerza y cuya cultura filosófica y científica eran lo considerablemente vastas para ser Fulcanelli. Pero la vida de Rosny el Viejo era conocida hasta el menor detalle, y no aparecían en ella los viajes que le hubiesen permitido conocer también los edificios citados en estas dos obras. La única conclusión posible era que Fulcanelli no era ninguno de estos personajes, sino más bien un hombre que estaba vivo y que trabajaba fuera de los círculos de los esotéricos de su época. Fulcanelli, notable físico nuclear y gran alquimista francés, autor de dos valiosísimas obras de alquimia: El misterio de las catedrales, cuya primera edición se publicó en el año de 1926, y Las moradas filosofales, en el año de 1930, y que contiene los secretos de la gran obra. Eugène Cancelliet, su discípulo, en el prefacio a la segunda edición del misterio de las catedrales, escribe: en nuestra introducción a las 12 claves de la filosofía, repetimos a propósito que Basilio Valentín, famoso monje benedictino del monasterio de Erfurt, en Alemania, año 1413, fue el iniciador de nuestro maestro. En aquella época ignorábamos la carta tan conmovedora que transcribimos aquí y que tiene toda la belleza cautivadora del impulso del entusiasmo, el acento del fervor que inflama súbitamente al escritor anónimo a causa del desvanecimiento de su firma, como lo es el destinatario por la falta de dirección. Indudablemente, este fue el maestro de Fulcanelli, el cual dejó, entre sus cartas, aquella reveladora, marcada en cruz por dos líneas sucias de carbón a lo largo de la señal del pliegue, por haber estado tanto tiempo cerrada en un portafolio, donde aún fue alcanzada por el impalpable polvo y grasa del enorme horno siempre en actividad.
Así, el autor del Misterio de las Catedrales, conservó durante muchos años, como un talismán, la prueba escrita del triunfo, de su verdadero iniciador, prueba que nada nos prohíbe publicar hoy, sobre todo porque ella da la idea potente y justa del ambiente sublime en el que se coloca la gran obra. Pensamos que no se nos reprochará a lo largo de la extraña carta, de la que sería un pecado, eliminar tan solo una palabra. Carta. Mi querido amigo, esta vez, habéis verdaderamente recibido el don de Dios. Es una gran gracia, y por primera vez, me doy cuenta de cuán raro sea este favor. En efecto, yo creo que el arcano, en su abismo insondable de simplicidad, no se encuentra con la sola ayuda del raciocinio, aun siendo este muy sutil y ejercitado. Al fin estáis en posesión del tesoro de los tesoros, y damos gracias a la luz divina que os ha hecho partícipes. Además, lo habéis merecido justamente con vuestra inquebrantable fe en la verdad, en la constancia de los esfuerzos, la perseverancia en el sacrificio, y también, no lo olvidemos, con vuestras buenas obras. Cuando mi mujer me anunció la bella noticia, quedé asombrado de la gloriosa sorpresa y no cabía ya más en mí de la felicidad. A tal punto que me dije, ¿por qué no paguemos esta hora de euforia con algo terrible en un mañana? Mas, si bien informado brevemente de la cosa, he creído entender, lo que confirma mi certidumbre, que el fuego solamente es apagado cuando la obra se completa y toda la masa tintoria impregna el vidrio que, de decantación en decantación, al final queda completamente saturado y luminoso como el sol. Habéis empujado vuestra generosidad hasta el punto de asociarnos a este elevado y oculto conocimiento que os pertenece por derecho y que es totalmente personal. Mejor que otro, advertimos todo el valor, y mejor que otro estamos en condiciones de quedaros eternamente agradecidos. Sabed bien que las más bellas frases, las más elocuentes manifestaciones no valen lo que la conmovedora simplicidad de estas palabras. Sois bueno, y es propiamente por esta gran virtud que Dios ha puesto sobre vuestra frente la diadema de la verdadera realeza. Él sabe que haréis un noble uso del cetro y del inestimable gaje que conlleva. Desde mucho tiempo ya, os conocemos como el manto azul de vuestros amigos en sus necesidades. El manto caritativo se ha súbitamente agigantado, porque, ahora, todo el azul del cielo, y su gran sol, cubren vuestras nobles espaldas. Podéis disfrutar ampliamente de esta grande y rara felicidad para gloria y consuelo de vuestros amigos, y también de vuestros enemigos, porque la desgracia borra todo y ya disponéis de la vara mágica que cumple todos los milagros. Mi mujer, con aquella inexplicable intuición de las personas sensitivas, tuvo un extraño sueño. Vio un hombre envuelto en todos los colores del arco iris y elevado hasta el sol. La explicación no se ha hecho esperar. ¡Qué maravilla! Qué bella y victoriosa respuesta a mi carta llena de dialéctica y, teóricamente, exacta, más, cuán lejana aún, de lo verdadero, de lo real. Ah. Se podría casi afirmar que quien ha saludado la estrella de la mañana ha perdido para siempre el uso de la vista y de la razón, porque está fascinado por esta falsa luz y precipitado en las tinieblas. A menos que, como ha sido con vos, un gran golpe de fortuna no lo aleje bruscamente de la orilla del precipicio. No veo la hora de veros nuevamente, querido amigo mío, de volver a escuchar el relato de las últimas horas de angustia y de triunfo, mas, tened en cuenta, que es tanta la felicidad que sentimos y tanta la gratitud que hay en nuestro corazón, que jamás alcanzaré a expresarme en palabras. Aleluya. Os abrazo y me felicito con vos, vuestro viejo amigo. Esta preciosísima carta, es un testimonio muy diciente como para que se le haga algún comentario. Bástenos solo decir que quien alcanza el Donum Dei ha consumado la gran obra y alcanzado la inmortalidad. Eugene Canceliet, en su prólogo a la segunda edición del Misterio de las Catedrales, dice: cuando escribió el Misterio de las Catedrales, en 1922, Fulcanelli no había recibido el don de Dios. Y en el prefacio a la primera edición, con fecha octubre de 1925, dice Canceliet: desde mucho tiempo ya, el autor de este libro no está más entre nosotros, por lo que se entiende que entre 1922 y 1925 el maestro Fulcanelli recibió el Donum Dei. Posteriormente su obra Las Moradas Filosofales, fue publicada en 1930. Desde entonces, Fulcanelli se perdió en el misterio. En 1937, Jacques Bergier, asistente del físico nuclear André El Bronner, se entrevistó con Fulcanelli.
El contenido de esta entrevista lo podrá conocer el lector en nuestro capítulo La conciencia atómica. En 1953, Louis Pauwels, autor de la obra El retorno de los brujos, tuvo la certeza de haber encontrado a Fulcanelli en un café de París. Eugene Canceliet, el hombre más próximo a Fulcanelli en todo el curso de este intrigante misterio, afirma que conoció a su maestro en España, en fecha tan reciente como el año 1954. Sí, como dijo Canceliet, Fulcanelli tenía 80 años cuando trabajaron juntos por primera vez en los años 20, el maestro debía de tener de 100 a 110 años cuando tuvo lugar aquel encuentro en España. Es indudable que Canceliet estuvo aquel año en España. Gerard Deim, erudito en ocultismo, conoció a Canceliet a causa de su amistad con su hija, y vio el pasaporte de Canceliet. En él figuraba el visado de entrada en España, fechado en 1954. Cómo recibió Canceliet la llamada para ir a España, es cosa menos sabida. Pero Eim tuvo la impresión de que el mensaje le fue transmitido de alguna manera paranormal, posiblemente por clarividencia. Informadores próximos a Canceliet me refirieron lo que el viejo alquimista dijo que había ocurrido en tal ocasión. Puede resumirse así. Después de recibir la misteriosa llamada, Canceliet hizo sus bártulos y emprendió el viaje a España. Su lugar de destino era Sevilla, donde alguien se reuniría con él. Efectivamente, alguien salió a su encuentro, no se sabe exactamente quién, y Canceliet fue llevado a un gran palacio o castillo en la montaña. Allí fue recibido por su viejo maestro, Fulcanelli, el cual tenía aún el aspecto de un hombre de unos 50 años. Canceliet tendría entonces 54. Canceliet fue conducido a sus habitaciones, en un piso alto de una de las torres del castillo, y su ventana daba a un patio grande y rectangular. Durante su estancia, Canceliet tuvo la clara impresión de que el castillo era un gran refugio secreto de toda una colonia de distinguidos alquimistas, posiblemente, incluso adeptos como su maestro, y que era propiedad de Fulcanelli. Poco después de su llegada, le mostraron un petit laboratorio y le dijeron que podría trabajar y experimentar en él. Al volver a sus habitaciones, Canceliet se asomó a la ventana para respirar el aire fresco y observó el patio inferior. Allá abajo, vio un grupo de niños, probablemente hijos de otros invitados en el castillo, que estaban jugando. Pero había algo extraño en ellos. Al fijar más la atención, comprendió que eran las ropas que llevaban. Parecían trajes del siglo XVI. Los niños estaban entregados a alguna clase de juego, y Canceliet pensó que se habrían vestido de aquel modo para alguna mascarada o fiesta de disfraces. Aquella noche se acostó y no volvió a pensar en el incidente. Al día siguiente, volvió a sus experimentos en el laboratorio que le habían destinado. De vez en cuando, se presentaba su maestro, le hablaba brevemente y comprobaba sus progresos. Una mañana, Canceliet bajó la escalera de la torre donde se alojaba y se plantó en una puerta abovedada que daba al patio. Estaba allí cuando oyó voces. Cruzando el patio, se acercaba un grupo de 3 mujeres, charlando animadamente. Canceliet se sorprendió al ver que llevaban vestidos largos y holgados al estilo del siglo XVI, como los niños que había visto un par de días antes. ¿Sería otra mascarada? Las mujeres seguían acercándose. Canceliet se debatió entre la sorpresa por lo que veía y la incomodidad de verse sorprendido en parcial desabile. Iba a dar media vuelta y volver a sus habitaciones, cuando, al pasar las mujeres por delante del lugar donde se hallaba, una de ellas se volvió, le miró y sonrió. Fue cuestión de un breve instante. La mujer se volvió de nuevo a sus compañeras y juntas siguieron su camino, fuera de su campo visual. Canceliet se quedó pasmado. Jura que la cara de la mujer que le había mirado era la de Fulcanelli. Por extraña que parezca la historia, Canceliet afirma que le vio y que, comprensiblemente, solo lo había confiado a unos íntimos amigos. Hasta aquí estos párrafos de la obra El misterio Fulcanelli. Terminaremos esta breve relación sobre lo que nuestro venerable maestro Samael Aun Weor nos dice con relación a Fulcanelli. Fulcanelli es un resurrecto que realizó la gran obra. Su máxima obra, precisamente, ha sido llamada Las Moradas Filosofales y nadie, desgraciadamente, la ha entendido. Ello se debe a que, para entenderla, es necesario haberla realizado. Después de la Segunda Guerra Mundial, ciertos servicios secretos estuvieron buscando a Fulcanelli, él es un experto físico nuclear, para arrancarle alguna información, pero, afortunadamente, él supo evadirse y ahora está en ciertos lugares secretos que son, a su vez, templos o monasterios. Yo supercrack estrella diría que monasterio en la montaña de Montserrat es el lugar, pero quién sabe, quizás algún día se pueda saber. La mayoría de las catedrales vistas desde arriba tienen forma de cruz que simboliza la pasión de Cristo, donde su carne muere para luego resucitar y ser purificado.
La catedral es por lo tanto un símbolo de purificación como la fuente de la vida. Cada catedral tenía una primera piedra, la piedra maestra del ángulo, que simboliza lo impuro. Se trataba de una piedra rechazada por los constructores y representaba a Lucifer. Quizás esto era una representación del drama de los ángeles caídos antes de la historia de la creación. Es la piedra que está en el sótano, que representa el infierno, hasta la vida y obra de Jesucristo, que está coronada con la crucifixión y resurrección más allá del cielo, si se mira a la catedral de abajo a arriba, de la base en la superficie hasta la cruz en su punto más alto. La catedral está fundada en la ciencia alquímica, que es la ciencia de la transformación de la sustancia original o materia elemental. Es por ello que éstas representen en su estructura todo un proceso de cambio en el adepto que trata de alcanzar la perfección, desde la impureza de Lucifer hasta la pureza de Jesús. Fulcanelli notó que las iglesias tenían el ábside orientado hacia el sureste, la fachada hacia el noroeste y el crucero, que forman los brazos de la cruz, de noreste a suroeste, para que los fieles y profanos que las visitaran, al entrar en el templo por el occidente y dirigirse a la derecha del santuario, miren hacia donde sale el sol, es decir, hacia oriente, hacia Palestina, que es la cuna del cristianismo. Por lo tanto, los fieles al entrar en estos templos, venían de las tinieblas y se encaminaban hacia la luz. Si bien algunos autores señalan que el rosetón en las catedrales significa una rosa mariana o los rayos del sol para Fulcanelli, este elemento es símbolo del fuego ígneo, la estrella de los Reyes Magos en su camino al pesebre de Belén, por lo tanto simboliza la concepción y el nacimiento. Las catedrales e iglesias medievales tenían pozos que emulaban la fuente de la vida o de la eterna juventud, por lo cual se creía que el agua que estaba allí tenía propiedades curativas. Según Fulcanelli, la representación de la mujer en las catedrales no son solo relativas a la Virgen María. También hay elementos paganos, de otras madres, una especie de sincretismo entre lo mariano, la Isis egipcia, la Ceres romana y la Cibeles griega. Fulcanelli analiza todos los elementos figurativos de las catedrales, como estatuaría, relieves y decorados, y señala que hasta lo más mínimo de estas imágenes está sujeto a un significado oculto, un arte cabalístico en el cual cada representación posee un espíritu encerrado, que es de vital importancia para la comunicación con el Creador. En las catedrales todo era dorado y pintado con vivos colores. Esto simbolizara la entrada al paraíso. Fulcanelli no detalla si este paraíso se alcanza después de la muerte o si se trata del paraíso terrenal de Adán y Eva. El arte gótico es el arte de la luz o el espíritu y es contrapuesto al arte románico, plagado de oscuridad. Hay tres colores que destacan en estos grandes templos. El negro, que simboliza lo maléfico, las tinieblas. El blanco que simboliza lo puro o la luz que buscan los iniciados, y el rojo, que es la exaltación o el fuego, la fase final del camino del iniciado, ya que es el predominio del espíritu sobre la materia. Juntos estos colores significan la oriflama tripartita o los colores de la obra. Nuevamente representado el camino de lo tenebroso, pasando por lo luminoso hasta llegar a lo luminoso. En fin amigos, si el video te gustó pulgar arriba.